A toda la audiencia, paz del Señor. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. Esta es una nueva edición del programa A la Luz de tu Palabra. Bienvenidos para todos los que en este momento sintonizan la 103.1 de su dial y aquellos que nos escuchan por medio de nuestra página. Bendiciones para todos ustedes y le doy la bienvenida. Soy Ríos José María. Una vez más traigo la propuesta del programa A la Luz de tu Palabra. Un programa de estudio de las Sagradas Escrituras. Una invitación a que podamos en este horario, en este momento, detenernos para poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Y la invitación, por supuesto, es a que todos podamos tomar la Biblia en este momento, si fuese posible, también por supuesto algún anotador, y entre todos poder analizar la palabra santa del Señor en esta comunidad de la luz de tu palabra, esta comunidad de Radio Huellas del Camino que va creciendo día a día. Cada día aparecen nuevos oyentes que nos acompañan en nuestra transmisión diaria y también nos acompañan en el estudio de las Sagradas Escrituras. Así que bendiciones para todos. Hoy traemos una propuesta, como siempre, interesante, ya que todos los temas de la Biblia son interesantes. Y por ello es que una vez más quiero extenderles la invitación a que podamos analizar juntos la palabra santa de nuestro Dios. Hoy estamos en una sección especial. Esta sección la hemos denominado Respondemos las consultas de nuestros oyentes. Y en esta sección recibimos una consulta a la radio y también una consulta persona a persona que me pareció interesante que podamos estudiarlo con detenimiento. La consulta es: ¿cuáles son las diferencias más prominentes entre el Antiguo y el Nuevo Pacto? Fue don Ernesto de Bonpland que nos ha hecho esta pregunta, o mejor dicho, nos hizo un comentario, y a raíz de ese comentario surgió nuevos interrogantes. Las palabras de don Ernesto fue: Dios hizo el Antiguo Pacto con el pueblo judío e hizo el nuevo pacto entre Jesús y los gentiles. Estas fueron las palabras de don Ernesto, que nos decía que el antiguo pacto es de Israel antiguo y el nuevo pacto es de Jesús con los gentiles. ¿Será esta una verdad bíblica? ¿Será esto realmente de esta manera? Por ello, hemos puesto por título a este primer programa, porque creo que nos va a llevar por lo menos 2 programas poder entender. Y si no nos alcanza el tiempo, aquí no venimos apresurados, porque vamos a hablar de algo sumamente importante, que son las Sagradas Escrituras, las verdades eternas, las verdades que están plasmadas en las páginas sagradas. Por ello, no estamos apresurados. Si hace falta que tengamos un tercer programa para responder a esta consulta, pues vamos a disponer de este tiempo. Hemos puesto como título: ¿cuáles son las diferencias más prominentes entre el Antiguo y el Nuevo Pacto? Esto es lo que vamos a comenzar a analizar. Este es el programa número 1 y la invitación es que juntos podamos analizarlo a la luz de las Escrituras. Creo que hay palabras que son las que más se usan. El Antiguo Pacto es hablar de Moisés, el Nuevo Pacto es hablar de Jesús, el Antiguo Pacto es hablar de la ley, el Nuevo Pacto es hablar de la gracia, y así en definitiva, poniendo como, diríamos, polos prácticamente opuestos y separados unos del otro. De esta manera se da una explicación rápida al tema del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto.
Todos aquellos que tenemos intención de basar nuestra fe, nuestros principios en las Sagradas Escrituras, queremos detenernos a analizar realmente lo que la gente dice, lo que los enseñadores dicen, y queremos comparar con lo que realmente dice la Biblia. Por ello, debo decirles, estimado radio oyente, que usted no debe creerme a mí. Usted debe creer lo que lee en las Escrituras. Y es importante que podamos comenzar nuestro análisis, y quiero compartir con todos ustedes, mientras se siguen conectando a la página de la radio. Vamos a comenzar este tema escuchando parte de un audio, un video de YouTube. Por supuesto que ustedes no podrán verlo, pero sí podrán escuchar. Y hay muchos videos, muchos artículos sobre este particular, pero yo quisiera compartir con ustedes uno en especial que habla en forma sintética. Es de una página que se llama Escuela Bíblica. mitiendaevangelica.com. Bueno, es un artículo de internet, por eso lo uso en este momento, para que podamos escuchar en pocas palabras lo que este señor explica sobre la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, para que vayamos tomando como plataforma lo que se dice, y luego iremos a la Biblia para ver en realidad qué es lo que la Biblia dice sobre el pacto. Pero usted que nos está escuchando, es importante también que pudiera hacernos saber, que pudiera compartir con todos los que estamos con el deseo de estudiar la Biblia, qué es lo que ha entendido, qué es lo que ha estudiado, qué es lo que ha verificado en la Biblia, qué es el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto, cuáles son las diferencias, los fundamentos. Sería bueno también si usted nos comparte. Ahora bien, vamos a comenzar entonces, como les decía, escuchando este audio de este señor que trae una explicación y que creo que se asemeja a lo que la gran mayoría declaran sobre este particular Antiguo y Nuevo Testamento y sus diferencias. Vamos a ver cómo suena, si se puede apreciar, se puede escuchar. A ver si lo podemos apreciar a este video entonces. Lo de la nueva etapa entre Dios y los hombres, ¿recuerda? Pues con mucho gusto te lo voy a explicar. Con esto os haré una súper explicación, muchachos. Bien, muchachos, para comprender esto debemos empezar por el principio. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, su idea era que tuvieran una relación perfecta, es decir, que convivieran juntos siendo profundamente felices. Pero cuando el hombre decidió romper esta fantástica relación, queriendo ser como Dios, se abrió una brecha entre ellos que no podía reparar. El pecado, el querer usurpar el lugar de Dios y proclamarnos a nosotros mismos dioses, conlleva el castigo de la muerte espiritual y física del ser humano. Y una vez cometido, no había marcha atrás. Así, Adán y Eva se condenaron a vivir de espaldas a Dios con la oscuridad que esto implicaba. Pero Dios nos ama tanto, muchachos, que en vez de destruirnos, trazó un plan para que pudiéramos recuperar esta relación y no muriésemos eternamente. En su plan debía formar un pueblo que se rigiera con sus leyes santas y que tuviera un territorio específico para que de él naciera el Mesías. ¿Os suena esto? Exacto. Todo el Antiguo Testamento nos habla de cómo Dios formó al pueblo de Israel. Durante el Antiguo Testamento, con lo que se llama el Antiguo Pacto, Dios podía relacionarse con su pueblo a pesar de ser pecador, porque estos ofrecían sacrificios de animales inocentes y a través de esta sangre Dios podía perdonarles. Pero esto era un parche, una solución que solo cubría algunos pecados, pero que no solucionaba el problema de la muerte espiritual y eterna de la humanidad. Era necesario que un ser humano
y no un animal, muriera y que su sangre cubriera definitivamente los pecados de la humanidad y permitir así que Dios y los hombres pudieran estar juntos de nuevo. Pero había un problema. Este ser humano debía ser perfecto. ¿Y conoces a alguien perfecto? Yo tampoco, a no ser que Dios se hiciera hombre. Y sí, muchachos, este era el Mesías, Dios hecho hombre, que vino a representar a ese humano perfecto que no había pecado para morir por el resto. Jesús vino para que con su muerte el pecado ya no nos separara de Dios y pudiéramos volver a estar juntos eternamente. ¿Entendéis lo que esto significa? Tú y yo podemos relacionarnos con Dios como Adán y Eva en el Edén. Ya no hay nada que te separe de Dios. Es por eso que después de la muerte y la resurrección de Jesús decimos que estamos en el nuevo pacto, porque ya no tenemos que hacer sacrificios, sino que podemos acercarnos a Dios directamente, sabiendo que Jesús ya es y será siempre nuestro sacrificio. Ahora, muchachos, somos salvos, pues Dios nos ve limpios y nosotros nos esforzamos por obedecerle por amor y agradecimiento que sentimos por lo mucho que estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Estamos en la era de la gracia. Bien, así entonces escuchábamos el audio de un video de YouTube. Vuelvo a decirlo, es un video que lleva por título Escuela Bíblica, diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Es de una página, una sección, Explora, número 3, mitiendaevangélica.com. Bueno, este es el lugar de donde tomé el video para poder compartir con ustedes el audio. Aquí, esta es prácticamente es lo que más se sabe, se dice sobre un antiguo pacto y un nuevo pacto. Sencillamente, aquí un antiguo pacto lo llevó hasta Adán, que por medio del pecado de Adán y Eva vino la muerte, y de ahí para adelante esto produjo la muerte física y la muerte espiritual, y bueno, lo que hizo con Israel, demás, hasta llegar a Jesús, que en Jesús es un nuevo pacto, y que por eso viene la gracia y la salvación. Esta es una manera de sintetizar todo lo que creen, porque en realidad esto abarca muchísimo. Nosotros queremos no hacer lo mismo, no de manera sintética, decir de qué se trata una cosa y qué se trata la otra, porque usted terminaría creyéndome a mí, y no es la intención de que usted me crea a mí. La intención es que usted crea a lo que dice la Biblia. Hemos escuchado lo que se dice. La pregunta es, ¿dice esto realmente la Biblia? ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla de un antiguo pacto? ¿Qué es un pacto? ¿Cómo se celebra un pacto? ¿Cuántas partes necesitamos para que haya un pacto? Todo esto lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Ahora bien, es importante que podamos primero saber qué significa la palabra pacto, porque vamos a hablar de pacto, pero ¿qué es el pacto? Vamos a empezar por ahí. Vamos a una definición de un diccionario común. Vamos a ver un diccionario convencional, diccionario de definiciones Oxford. Bueno, dice así la definición de la palabra pacto: acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. En la segunda definición, condición que se ha de cumplir en virtud de este acuerdo. Un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Cuando vamos a la palabra bíblica, pacto, recurrimos a la concordancia Strong, que nos va a informar respecto a esta palabra. Esta palabra en hebreo es berit. Esta es la palabra hebrea para la palabra pacto. La definición de esta palabra pacto es pacto, alianza,
concierto, un pacto. Esta palabra original es sumamente importante porque hay detalles interesantes para esto. Por ejemplo, que la palabra pacto aparece en las Sagradas Escrituras casi 300 veces. Para ser más exacto, en Reina Valera 1960 son 284 veces que aparece la palabra pacto. Ahora bien, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar la palabra pacto. Cuando vamos a ver el primer lugar de la Biblia donde nos habla de el pacto, es cuando nos habla del pacto que Dios hizo en el momento en el cual Él estaba por destruir a toda la tierra por medio del diluvio. Allí el Señor habló de el pacto. Allí es la primera vez donde se menciona la palabra pacto. ¿Usted me quiere acompañar? Vamos a ir a Génesis, el capítulo 6. Vamos a ir al capítulo 6 del libro de Génesis. Vamos a ir al versículo 18 para aprovechar. Usted puede leer el contexto si lo desea. Es importante, es cuando Dios le pidió a Noé que pudiera construir un arca para que se salven los que iban a ser obedientes al mandato de Dios, a los que iban a acatar a el mandamiento de Dios y a los que iban a aceptar esta liberación por medio de un arca. En Génesis capítulo 6, versículo 18, vamos a leer el 17. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Aquí tenemos el primer texto bíblico que nos habla de el pacto y hace referencia a la propuesta que Dios le hace a Noé, que él fabrique un arca donde él se iba a salvar junto a su familia, y le habla de un pacto que iba a hacer con ellos, porque le iba a preservar la vida, pero Noé tenía que construir el arca. Mucha gente declara que el arca se tardó 120 años para ser construida. Inclusive hay himnos que dicen 120 años trabajó Noé para hacer el arca. En realidad esto no dice la Biblia, y en un cálculo matemático más estricto se puede ver que aproximadamente 100 años fue el tiempo que tardó Noé en construir el arca. Esta es la primera vez que aparece la palabra pacto. Es el primer pacto que fue hecho con Noé. Pero cuando hablamos de antiguo pacto y nuevo pacto, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál fue el antiguo pacto? Hay muchos pactos en la Biblia, muchos. Pero ¿cuál sería lo que se conoce como antiguo pacto? Para ir rastreando la información a la luz de las Escrituras, tenemos que saber que este pacto, al cual hoy se lo denomina, se lo llama como el antiguo pacto, tenemos que ver que hay detalles sumamente importantes en las Sagradas Escrituras. El antiguo pacto tiene prácticamente su origen, ¿saben en quién? En el padre de la fe. ¿Sabe usted quién es el padre de la fe? El padre Abraham. Cuando rastreamos el antiguo pacto, vamos a llegar al padre Abraham. Y el padre Abraham es un personaje muy importante dentro de la cristiandad, donde se habla de la gran obra maravillosa de este hombre, que era un hombre de fe. Hasta hoy se lo considera como el padre de la fe. Vamos a ir rápidamente a Génesis en el capítulo 12. Vamos a ver que el Señor le declaró algunas promesas cuando él tenía que salir de la tierra de sus padres, de su familia, de Ur de los Caldeos.
Vamos a leer Génesis capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 3. Esto tiene mucha relación con el plan de salvación y también, por supuesto, con la salvación universal, que fue el propósito del Eterno. La salvación no fue pensada para algunos, no fue pensada solamente para una nación. La salvación fue pensada de manera universal para poder rescatar a todos los seres humanos, aquellos que eran hijos de Adán. Adán es el padre de la humanidad, como su mismo nombre lo indica. Cuando llegamos a Génesis 12, versículo 1 al 3, repasamos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Prestemos atención aquí. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Al padre Abraham, estando en Ur de los Caldeos, viviendo junto a su familia vivía en idolatría porque servían a dioses extraños. El padre de Abraham se llamó Taré. El Eterno le dijo que tenía que salir de ese lugar a donde estaba y abandonar su parentela. La primera promesa es, haré de ti una nación grande. Porque el Señor quería establecer pacto con Abraham, con su prole, con su familia, con su descendencia. Le promete que iban a ser una nación grande, le promete que le iba a bendecir y que iba a engrandecer su nombre, y que Abraham iba a ser de bendición, y no solo Abraham, sino toda su familia. Es así como se fue cumpliendo, se fue desarrollando este plan, este propósito del pacto. Pero Dios ya le marcó ciertas pautas y ciertas promesas, las cuales iban a intervenir en este pacto. Como leíamos en la definición de pacto, para que haya un pacto, indefectiblemente tienen que haber por lo menos dos partes. Puede ser dos personas, pueden ser más personas, pero están divididos entre dos como mínimo para que haya entonces un acuerdo, un tratado, un pacto que recibe cierta reglamentación del pacto, donde se contraen derechos y también obligaciones por medio de las partes para cumplir lo que dice ese pacto. Es así como el Señor quería hacer un pacto con Abraham y con su descendencia. Por ello, cuando le habla de las promesas que iban a intervenir en este pacto, vamos a ir ahora a Génesis capítulo 15. Así vamos a ir entrando a poder comprender cuando hablamos de antiguo pacto, cuando se dice antiguo pacto, vamos a ver en la Biblia a qué nos estamos refiriendo para poder entender también el nuevo pacto. Nunca entenderemos el nuevo pacto si no entendemos lo que ocurrió con el antiguo pacto. Es como si tomáramos una serie de televisión, un documental, y comenzamos a mirarlo de la mitad en adelante. No sabemos el título, no sabemos los actores principales, no sabemos la introducción, no sabemos la mitad del desarrollo. ¿Cómo vamos a entender el final? Algo semejante a esto ocurre cuando queremos hablar del nuevo pacto, queremos apropiarnos del nuevo pacto, pero no hemos entendido las raíces que están en el antiguo. Hay mucho para analizar. Vamos a Génesis capítulo 15. Vamos a ver que allí el Señor ya le manifestó lo que iba a ocurrir con la descendencia de Abraham, y Abraham todavía era solo con su esposa. Y ya el Señor, Dios, el Dios eterno, había prometido, ya le había anunciado lo que iba a ocurrir, porque este pacto se iba a desarrollar, pero tenía que cumplir Dios ciertas promesas hasta que se consolide un pueblo que era el pueblo, después se va a llamar el pueblo del pacto. Cuando Dios habló de pacto con Abraham, no había pueblo, pero sí había una promesa
de que llegue un pueblo. Vamos a tomar Génesis capítulo 15, versículo. Se puede leer, por supuesto el texto se puede leer completo, por una cuestión de tiempo yo voy leyendo en partes, usted puede leer completo. Vamos a tomar versículo 13 en adelante. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba de entre los animales divididos. En aquel día, prestemos atención aquí, lo que dice la Biblia, en aquel día hizo Jehová un pacto. ¿Con quién lo hizo? Un pacto con Abraham, diciéndole: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra del ceneo, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras? Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí por razones sumamente importantes. ¿Qué es lo que mayormente se dice cuando se habla del pacto, del antiguo pacto? Es el pacto que Dios hizo con Moisés, es el pacto que Dios hizo con Israel, porque el pacto comenzó allá, eso viene de la esclavitud, y toda una serie de cosas que se dicen, y cuando leemos la Biblia, encontramos que la Biblia nos enseña, el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y ese pacto con Abraham le dijo que a tu descendencia yo le daré esta tierra. Y marca el territorio que le iba a pertenecer a la familia de Abraham, al pueblo de Abraham, que estaría esclavo por 400 años, que iban a ser liberados con mano poderosa. Y Dios le marcó la promesa del territorio sagrado. Este territorio sagrado va desde el río de Egipto, en la parte sur de lo que se conoce como Israel, hasta el río grande, el río Éufrates, la parte norte de el país de Israel o el Estado de Israel. Esto habla impresionante de un territorio muchísimo, no sé cuántas veces más grande de lo que ocupa el pueblo de Israel, que es la descendencia de Abraham, que ocupa en este momento. El territorio del pueblo de Israel, descendencia de Abraham, ocupa un territorio tal vez un poco mayor que la provincia de Misiones donde nosotros vivimos. Pero la tierra del pacto abarca un territorio gigantesco. Esa promesa en el pacto fue pronunciado al padre Abraham. Es por ello que es interesante que podamos comprender cuando hablamos de antiguo pacto que antes de apuntar al pueblo de Israel, a Moisés y demás, que podamos detenernos a escudriñar la Biblia y poder entender en qué consistía el pacto, con quiénes fue el pacto, cómo se desarrolló el pacto y qué beneficios traía para la humanidad ese pacto. Porque hasta hoy las personas creen, lamentablemente los estudiosos de la Biblia, que no se detienen a leer la Biblia, sino que se detienen a escuchar
a personas que se ponen de maestros y solamente los escuchan y no verifican en las Sagradas Escrituras. Estos son los que aceptan de buenas a primeras y conciben este pensamiento que es muy, pero muy sigiloso. Si dijo el pastor, ha de ser cierto. Si mi papá dijo, tiene que ser verdad. No porque ese hombre se leyó la Biblia de tapa a tapa. Y así como estas características, como estos adjetivos que se califican a una persona, lamentablemente se cree sin haber comprobado en la Biblia. ¿Quieren saber lo que dice la Biblia respecto a esto? Maldito el hombre que confía en el hombre. Así que mi invitación, volvamos a la Biblia, estudiemos en la Biblia a qué hace referencia con el Antiguo Pacto y vamos a ir comprendiendo paso a paso. No estamos apurados. Vamos a ir ahora a Génesis capítulo 26, porque bueno, conocemos la historia también. Sara era estéril, la esposa de Abraham. Dios le bendijo, tuvo un hijo llamado Isaac. Vamos a considerar este párrafo, Génesis 26, versículo 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. O sea, había un juramento marcado ya por nuestro Padre Celestial al Padre Abraham cuando nos hablaba del pacto. Dice allí el versículo 4 también: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Recordamos esto de Génesis capítulo 12, versículo 3. Esto lo dice hablando de el hijo de Abraham, y ya hablaba de este pacto. Vamos a ir a paso agigantado en la historia. Vamos a ir ahora a Génesis capítulo 28. En Génesis 28 el Señor vuelve a remarcar algo interesante. Vamos al versículo 14, pero vamos a tomar un poquito más atrás, así tomamos el contexto. Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13, he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí recordamos la promesa hecha por Dios al padre Abraham, tanto del territorio en el cual ellos iban a recibir como heredad, y también el pueblo, la nación, que sería después el pueblo del pacto. Todo esto viene marcando claramente que hay un proceso de parte de Dios en la elaboración, en la construcción, en las promesas que conducían ¿a qué? A llevar a lo que hoy se conoce como antiguo pacto, a lo que la gran mayoría, nadie quiere ser participante de ese antiguo pacto.
Pues todos queremos ser del nuevo pacto y me parece perfecto. El problema está cuando queremos ser del nuevo pacto, cuando hablamos del nuevo pacto, sin entender las raíces que vienen del antiguo pacto. Y a lo largo del estudio lo vamos a ir viendo. Jamás entenderemos nuevo pacto cuando no entendimos por qué se hizo un nuevo pacto. Y a propósito de eso, ¿con quiénes se hizo ese pacto? Y cómo nosotros entramos a ese nuevo pacto. Lo vamos a ver a la luz de las Escrituras a lo largo de los programas referidos a este particular. Repasando un poquito, se le llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob y las promesas fueron las mismas para hablar del pacto. Recordamos que en Génesis 15 se le dijo al padre Abraham cuando no existía todavía una descendencia, cuando no había prole. Abraham, él y su esposa, no tenían hijos. Su esposa había pasado la edad del tiempo donde no tenía la potencialidad de concebir, ya no estaba preparado para esto. El poder de Dios, la fidelidad de Dios, actuó en ella, en Abraham. Y así comenzó porque Dios tenía propósitos con esta familia. Y cuando Dios tiene propósito, estimado oyente, lo va a cumplir. Ahora bien, vamos a ir a pasos agigantados de nuevo. Sabemos que este Jacob, que es Israel, porque se le cambió el nombre a Jacob, se le puso el nombre Israel cuando luchó con el ángel, y cuando el ángel le bendijo, dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel es vencedor. Él descendió a Egipto a causa también del hambre. Descendieron un número de 70 personas. Usted lo puede leer en Génesis 46. Dios le dijo que desciendan a aquel lugar, porque allá estaba José. José era gobernador de Egipto. José, el hombre que fue vendido por sus hermanos. Dios le llevó a aquel lugar y es José quien, después de hablar con sus hermanos, una historia maravillosa del Génesis, pidió que venga Jacob, su padre. Su padre pensó, porque creyó a los hermanos, que él había muerto, que una fiera le había matado. Aún le trajeron la túnica de colores que él le había regalado y demás, toda una historia maravillosa también. De esta manera, Israel, Jacob, desciende a Egipto en un número de 70 personas. Así es como llegan a Egipto. Mientras José fue principal del faraón, la familia de Israel vivió en la tierra donde había producción, donde había agua, donde había todo lo que necesitaban para subsistir. El problema vino en que después se levantó otro faraón y comenzó a esclavizar a los israelitas. Y comienza a cumplirse las palabras que Dios había dicho en Génesis capítulo 15, que el pueblo iba a ser esclavo en aquella nación. Ya llegado a este tiempo importante, ya cuando había un pueblo de Israel formado, que es la familia de Abraham, con la cual ya se hablaba de pacto, vamos a ver lo que nos dice y vamos a ir ahora a a Éxodo. Cambiamos de libro. Vamos a Éxodo, vamos a ir al capítulo 2. Vamos a ver lo que nos dice. El versículo 24. Vamos a ir entonces Éxodo 2, 21 en adelante. Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso su nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24.
Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. ¿De qué se acordó? De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Estimado radio oyente, ¿qué es lo que mayormente se dice respecto al antiguo pacto? ¿Qué fue el antiguo pacto con los judíos? ¿Qué fue el antiguo pacto con Moisés? ¿Qué fue el antiguo del tema de la ley? Y muchísimas otras cosas. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Que cuando estaba por liberar a la familia de Israel, al pueblo de Israel, Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Esa era la familia de Abraham. Esa era la familia la cual había venido escuchando las promesas del pacto. Venía escuchando las reglamentaciones del pacto. Este era el propósito de Dios con esa familia de Abraham. Porque hoy hay muchos que aceptan a Abraham como padre de la fe, pero no quieren tener absolutamente nada con la familia de Abraham. ¿No le parece extraño esto, estimado oyente? Vamos a seguir con la lectura. Vamos a ver lo que Dios dijo cuando llamó a Moisés. Vamos ahora a Génesis. Perdón que estoy con Génesis. Vamos a Éxodo. Vamos al capítulo 6 ahora. Para ir viendo algunas cosas, porque mi intención no es que usted crea mi pensamiento, mi parecer. No, que usted debe creer lo que dice la Biblia. Y vamos paso a paso. En Éxodo, capítulo 6, vamos a tomar desde el versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También, que es lo que dice la Biblia, también establecí mi pacto con ellos, no solamente con Abraham, establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado ¿de qué? De mi pacto. Esto nos muestra con claridad, porque Dios le está llamando a Moisés, que va a ser el libertador, que va a ser aquel que va a ser usado por Dios para una tremenda obra, porque él iba a ser prototipo del Mesías que iba a venir. Dios le está manifestando, y cuando se manifiesta a él, la carátula que utiliza para presentarse como Dios, declara: yo soy el que me aparecí a quién, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios dijo: yo hice el pacto con ellos, con esos personajes, con estos hombres de Dios. Es por esta causa que no tenemos que creer todo lo que nos dicen, y muchas veces con una explicación sintética, versión sintética, pero fundamentada ¿en qué? En inventos, en frases, en historias que se cuentan así por arriba, sin mostrar lo que dice la Escritura, y por ello llegamos hoy al punto de hablar cosas que muchas veces no entendemos. ¿No le ha ocurrido, estimado radio oyente, que tal vez usted también ha hablado
del antiguo pacto y no sabe a qué se está refiriendo? ¿Acaso no surge que muchas veces se habla del nuevo pacto y no se entiende por qué surgió el nuevo pacto? ¿Cuál es la causa que llevó a tener un nuevo pacto? ¿Con quiénes se hizo el pacto? ¿Cuáles fueron las reglamentaciones del pacto? ¿Cuáles fueron las promesas del pacto? ¿Y cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Lo sabe usted, estimado oyente? Aquí no estamos para jugar a quién sabe más y a quién sabe menos. Aquí estamos para escudriñar las Escrituras y para educarnos a la luz de la palabra santa de Dios. Aquí tenemos cuando aparece este personaje tan importante del pueblo de Israel llamado Moisés. A Moisés Dios se manifestó y lo iba a llamar como libertador. Dios tiene el deseo de dejar en libertad al pueblo de Israel. Dios lo quiere sacar en libertad a ese pueblo. Ustedes saben cuál es la primera argumentación que puso Moisés de parte de Dios para que Israel le deje ir al pueblo. Sigo con Génesis. En Éxodo capítulo 5, la Biblia declara cuáles fueron las primeras palabras, porque Dios quería que dejen a ese pueblo en libertad. Éxodo 5, versículo 1, ¿qué es lo que dice la Biblia? Éxodo 5:1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Cuál es el propósito de Dios en liberar a su pueblo? A que celebre fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de la Navidad. La fiesta del Año Nuevo. No, estimado. Esas fiestas no aparecen en la Biblia. No surgen de las Escrituras. Las fiestas de Dios son los Moed, los Moadim de Dios, los tiempos específicos, los tiempos establecidos, que se encuentran en el libro de Levítico, el capítulo 23. Nos habla de fiestas solemnes que estamos próximos a celebrar en este 2023. Estamos próximos a celebrar la fiesta de las trompetas, la fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos. El propósito del Señor era liberarlos para una fiesta sin igual llamada fiesta de panes sin levadura. Dios le liberó a este pueblo en una festividad que es la fiesta de la Pascua, en el hebreo Pesaj. Dios liberó en Pesaj, dio la libertad, es la fiesta de la libertad, y celebró esta festividad que la Biblia marca aquí, que mucha gente dice son la fiesta del antiguo pacto. Pero ¿cómo va a ser la fiesta del antiguo pacto si todavía no se había celebrado un pacto con Israel? Es por ello que hay muchas cosas que se dicen que no tienen coherencia cuando tomamos el fundamento de la Escritura. Dios le sacó en libertad a este pueblo, le llevó a caminar por el desierto y llegan al monte de Sinaí. Cuando llegan al monte de Sinaí, Dios les recuerda que las promesas del pacto se vino desarrollando desde el tronco, desde el inicio que fue Abraham, pasando por Isaac, pasando por Jacob, y ahora ese pacto se va a hacer extensivo a la familia de Abraham, al pueblo de Israel. Se les comunica
esto que Dios venía desarrollando, pues el antiguo pacto se desarrolló paso por paso a través de la historia en base a las promesas de Dios, que fueron contundentes, que son importantísimas, poder entenderlas, poder conocerlas. ¿Para qué? Para poder entender después qué es lo que pasó. Cuando llegan al monte de Sinaí, vamos a ir a Éxodo capítulo 19. Vamos a ver lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Ya esta es la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob. La Escritura dice lo siguiente a partir del versículo 1 en adelante. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jehová, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto el día 15 del mes de Abib, que es el primer mes de las Sagradas Escrituras, del calendario bíblico. Abib. En este primer mes salen el día 15, cuando empieza la fiesta de los panes sin levadura. Cuando llegan al desierto de Sinaí, según la Escritura, ya era el tercer mes de la salida de los hijos de Israel, y esto es el mes de Siván. El tercer mes bíblico se llama Siván. El Señor les recuerda y comienza diciendo el versículo 4: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. ¿Por qué le dice estas palabras? Porque esto fue lo que le había dicho al padre Abraham allí en Génesis 15. Estas palabras que le dijo a los hijos de Israel tiene conexión directa con lo que le había mencionado al padre Abraham, con el cual ya le habló del pacto. Vamos a recordarlo. Vamos un ratito a Génesis, capítulo 15, ya lo hemos leído, y vamos a releerlo para que podamos comprender. Decía en Génesis 15, versículo 13 en adelante: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años. Y más también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré. Después de esto saldrán con gran riquezas. Dios le dijo esto. Dios le sacó al pueblo de Israel con todas esas riquezas. Los egipcios, cuando le echaron a los israelitas, en Éxodo 11 cuenta que le dieron de todo. Le dieron oro, le dieron plata, con tal de que ellos se vayan. Este era el propósito. Entonces, cuando el Señor está hablando en Éxodo, que también leímos recién, en Éxodo 19, le dice: ustedes vieron lo que yo hice, les saqué con mano poderosa, cómo les tomé como ala de águila y os he traído a mí. Ahora les dice a esta familia de Abraham, Isaac y Jacob:
si ustedes dan oído a mi voz y ustedes guardan mi pacto, no es que está haciendo un pacto nuevo, no es que ahora empieza un pacto con el pueblo de Israel, lo de antes no era un pacto, no. Venimos viendo a la luz de la Escritura un hilo conductor que nos enseña respecto a lo que conocemos como antiguo pacto. Y este pacto siempre fue pensado para la salvación universal, porque el propósito de Dios siempre fue una salvación universal. En la promesa de Génesis 12, verso 3, y en tu simiente, en ti y en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. El hecho de que tome a la prole, la familia de Abraham, es parte del cumplimiento de este proceso de lo que hoy conocemos como antiguo pacto. Y este pacto también era para redención, para salvación, para que Dios tenga comunión con su pueblo. Era para salvación. El problema de la salvación viene a raíz de que el hombre, Adán y Eva, pecaron, se apartaron de Dios. Y a causa del pecado se concibió la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Y por ello comienza una problemática. Dios no puede contradecirse. Dios no puede borrar su palabra. La paga del pecado es la muerte. Y por eso la muerte pasó a todos los hombres. Pero juntamente con esto ya venía un plan de redención. Y en medio de ese plan de redención, Dios marcó pactos. Y aquí le llama a la familia de Abraham para ese pacto. Y le dice, si ustedes dan oído a mi voz, si ustedes guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios no eligió al pueblo de Israel como una nación que diríamos de una manera, América, y decimos, bueno, toma al continente americano y va a decir, bueno, vamos a hacer un tatetí, vamos a hacer una elección, ponemos la bolsita, los nombres de los países, voy a sacar una bolsita y el nombre que sale va a ser mi país, la nación elegida. No, Dios no eligió así al pueblo de Israel. El pueblo de Israel nació de los lomos de Abraham, Isaac, Jacob, 70 personas que entran a Egipto. Y cuando salen después de 400 años, salen aproximadamente 2,5 millones de personas por la gran bendición del Eterno. La Biblia dice 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Todo esto era porque Dios le dijo, te bendeciré. Y aquí estamos en el momento donde Dios le propone a que ellos también abracen ese pacto, que ellos sean fieles a ese pacto. Ese pacto tenía consigo obligaciones, derechos, promesas, las cuales ellos podían elegir, podrían aceptar este pacto. Dios le propuso, porque Dios cuando llama al hombre, nunca obligó a nadie. Esta es una propuesta a que ellos acepten, a que ellos reciban esa bendición. Porque el pacto que Dios hace con su pueblo es para bendición. Simplemente le pide al hombre que pueda aceptar ese pacto. Estamos hablando de un pacto de Dios con los hombres, el pacto de Dios con la familia de Abraham. Qué maravilloso es esto, que Dios se haya dignado desde el cielo, con su poder, con lo magno, lo grande que es Dios. Su misericordia fue tanta que miró a la humanidad, porque su propósito siempre ha sido salvar a la humanidad. Siempre ha sido, y aquí estamos en una parte. Ahora bien, Dios quiere que el pueblo de Israel, la familia de Abraham, también acaten y acepten las reglas del pacto que ya habían sido establecidas. Usted me dirá, pero el pacto se hizo cuando se les leyó las leyes. Exactamente, ya lo vamos a leer también en la Biblia.
Pero ustedes creen que ese pacto que Dios hizo con Israel ya no lo había hecho de la misma manera con el padre Abraham. ¿O usted cree que lo de Abraham fue un pacto de fe, simplemente una fe sin decir nada, simplemente creo en Dios, manifestar con los labios, esa fue la fe simplemente y ahí estaba el pacto? No, la fe de Abraham es una fe con acción, es una fe con obediencia, es una fe que conlleva a practicar la santidad. ¿Usted quiere verlo en la Biblia? Perfecto, eso es lo que tiene que pedir. ¿A dónde dice la Biblia? Y mi deber es compartir lo que dice la Biblia, no lo que a mí se me ocurre. No me crea a mí. Vayamos a la Biblia. Génesis, capítulo 26. Lo dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Génesis, capítulo 26. Cuando habló con Isaac, el Señor recuerda estas palabras. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, escuchó. Pero no solamente escuchó, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La Biblia declara que Abraham guardó. Y este guardar no es que guardó en el bolsillo, o guardó en la cartera, o guardó en una cajonera. Este guardar es poner por obra, es obedecer a esta forma de vida que Dios le había establecido. Abraham guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. ¿Y ahora qué vamos a hacer con las leyes que supuestamente fueron dadas a Israel? Que Dios le dio la ley a Israel y por eso Israel vivía en esclavitud. ¿Y cómo? ¿Y Abraham cómo hizo el pacto? ¿En base a qué leyes? ¿Qué leyes obedeció Abraham y guardó Abraham si supuestamente las leyes aparecen con Moisés? ¿Acaso no es esto lo que se dice? Debo decirles con todo el respeto que la Biblia dice otra cosa. Usted tendrá la posibilidad de decidir creer lo que a usted bien le parece. Por mi parte, creo lo que está escrito en la Biblia. Por ello, que cuando Dios le habló del pacto, le marcó varias cosas, le dio varias cosas respecto a este pacto. Varias cosas. Porque el pacto tiene que ser bien reglamentado. ¿Qué es lo que se hace cuando se hace un convenio hoy? Simplemente un contrato de locación. También es un pacto, es un acuerdo. Y este contrato de locación se hace propiamente un contrato. En el contrato se van a establecer pautas, donde se contraen derechos y obligaciones para cumplir con ese tratado, con ese pacto. Dios está haciendo exactamente lo mismo. Dios le comunicó al pueblo todo lo que tenían que saber para que ellos puedan comprometerse a ese pacto que ya venía siendo anunciado desde Abraham en adelante. Tenemos varias cosas interesantes, pero vamos a ir a Éxodo, capítulo 24, donde aquí de manera sintética, por hoy, de manera sintética, consideraremos este pasaje. En el próximo programa, donde seguiremos tratando este punto, veremos con más detenimiento qué más había en ese antiguo pacto. Aquí lo encierra todo de esta manera. Éxodo 24, versículo 1 en adelante. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho.
Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, de los cuales ofrecieron holocausto y becerro como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, versículo 8, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La palabra declara que se leyó a oído de todo el pueblo el libro del pacto. El pacto tenía un libro donde se reglamentaba ese pacto. Porque en ese libro del pacto estaba establecido los derechos, las obligaciones, las promesas de Dios y las advertencias que podrían llevarle a invalidar o romper el pacto que estaban celebrando. Todo esto incluía en el libro del pacto. No solamente había un libro del pacto. Aquí ya cuenta la Escritura cuando están haciendo el momento del pacto, donde ellos sacrificaban el animal y con sangre dieron validez a este pacto que Dios hacía con la descendencia de Abraham. No solamente había un libro del pacto, sino también, vamos a ir a un poquito más adelante, Éxodo 34, y creo que con esto vamos a tener que cerrar por el estudio de hoy. Seguiremos estudiando en otra ocasión. Éxodo 34, versículo 28, la Sagrada Escritura dice lo siguiente. Versículo 27 en adelante. Y aquí Dios dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, no bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía desde que hubo hablado con Dios. La palabra declara que estaban también las tablas del pacto. ¿Qué son las tablas del pacto? ¿Por qué la virtud de las tablas del pacto que contienen los famosos 10 mandamientos? ¿Por qué creen ustedes, estimados auditores, que Dios escribió estas líneas en las tablas de piedra y la escribió con sus propios dedos? ¿Por qué Dios hizo este gran milagro? Porque es realmente un milagro de Dios, el cual escribió con sus propios dedos 10 mandamientos. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué significado tiene? ¿Qué incidencia tenía en el pacto que estaban celebrando? Hay mucho por estudiar, hay mucho por analizar para entender qué fue realmente el antiguo pacto y por qué, si estaban en vigencia los deberes, los derechos, las promesas, lo maravilloso que Dios quería con su pueblo, por qué, si todo esto estaba bien elaborado, por qué se dio lugar a un nuevo pacto. ¿Cuál fue la causa?
cómo se desarrolló este proceso y cuáles son las diferencias con el nuevo pacto. Esto lo vamos a ver en otro programa, porque la hora se nos ha cumplido y esperamos simplemente en que podamos seguir estudiando las Escrituras, que podamos seguir analizando y que podamos creer solamente lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dios nos permite ser como la iglesia de Berea. Escuchaban atentamente a Pablo, pero luego escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas realmente eran así. Quiera Dios motivarnos a que podamos volver a la Escritura, que podamos entender qué es lo que realmente dice la Biblia y que nunca nos guiemos o sigamos el camino de aquellos que simplemente obedecen lo parecido. Dejemos de lado lo semejante y vayamos a lo original, a lo que realmente viene de nuestro Dios. Que el Señor Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por haber estado hasta este momento de la programación. El Señor les bendiga ricamente y será hasta una próxima oportunidad, siempre y cuando Dios nos dé la vida y la salud. Bendiciones para todos. A la luz de tu palabra. Un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Si este programa ha despertado en usted algún interés, comuníquese al 3755-681125 o escríbanos a laluzdetupalabra@yahoo.com.